Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero antes que nada agradecerles a todos los que nos siguen y a aquellos que pueden hacerlo también simplemente tocando la campanita en el logo del programa. La suscripción no cuesta un centavo y puede ayudarnos a fortalecer este proyecto. Yo voy a hablarle nuevamente a ustedes sobre lo que yo entiendo que es el verdadero y más importante de los problemas a largo plazo que tiene la República Dominicana. Bueno, tenemos en el 2024, en mayo, un proceso electoral para escoger a los miembros del Congreso, reelegir al presidente actual o, en cambio, escoger un nuevo presidente de la República. Pero después del 20 de mayo, a menos que no haya un conflicto relacionado con el día de las elecciones, ese problema quedaría resuelto con los resultados de las elecciones. En cambio, con el tema haitiano, es un tema que ha estado gravitando onerosamente sobre la vida nacional durante muchos años, quizás desde la misma fundación de la República, por el historial de conflicto que ha caracterizado las relaciones bilaterales y evidentemente más recientemente con el agravamiento de la situación económica, social y política que sufre el vecino Estado haitiano. Que se ha convertido ya ese problema en un conflicto para la República Dominicana, porque en la medida en que se agrava la situación en Haití, aumenta paralelamente el flujo de inmigrantes ilegales e irregulares hacia esta parte del territorio de la isla. Y eso crea muchísimos problemas. Problemas de desplazamiento de mano de obra, problemas con los hospitales, porque la asistencia a las parturientas haitianas que vienen por montones a parir aquí en los hospitales públicos dominicanos ante la imposibilidad de poder hacerlo en las condiciones de higiene y de salud que lo hacen aquí gratuitamente en la República Dominicana y que evidentemente desplaza y reserva las pocas camas de nuestros hospitales para esos casos, para esas parturientas, obligando a muchas parturientas dominicanas a tener que parir sus hijos en centros hospitalarios privados del territorio nacional. También sabemos que esa inmigración, que es de todas las edades, y con el crecimiento de los nacionales haitianos que nacen en el territorio dominicano de una manera diferente y creciente, eso se refleja también en las oportunidades que tienen los niños dominicanos en los planteles escolares al más bajo nivel. Y todos sabemos que en los últimos 3 años, por lo menos, decenas de miles de niños dominicanos han quedado fuera de las aulas para darle oportunidad a niños de haitianos que residen o se encuentran en situación de irregularidad o ilegal en el territorio nacional. Y eso sí es grave. Eso sí es grave porque evidentemente esos niños no van a poder recuperar nunca los años perdidos en la fase de edad en que se encuentran, debido a la fase de edad en que se encuentran. Entonces, es evidente que si bien la mano de obra haitiana ha sido de mucha utilidad en la agricultura, en la industria de la construcción, es una falacia decir que sin esa mano de obra la economía dominicana no funcionaría. Porque si fuera cierto, ¿por qué no funciona la economía haitiana? ¿Por qué no funciona la economía haitiana? Porque los haitianos no han podido resolver su problema. Pero ese no es el caso que yo quiero discutir en el día de hoy con ustedes, sino referirme a la gravedad de la situación. Y quiero resumirlo de la manera siguiente. Es evidente que con el agravamiento de la situación en Haití, ha venido aparejada ese agravamiento con un incremento de la violencia, que es la responsable directa de la situación crítica en que hoy se encuentra Haití, prácticamente sin ningún control oficial, con una policía incapaz de encarar el desafío de las bandas armadas que pululan en gran parte del territorio nacional imponiendo la ley y el orden, y evidentemente no hay una autoridad suprema, es decir, no hay un gobierno todavía, y todos los esfuerzos que se han hecho para sustituir al primer ministro renunciante Ariel Henry no han tenido todavía al día de hoy los resultados apetecidos. Y todavía hay resistencia de algunos sectores
para la formación de un consejo provisional que se encargue de primero nombrar un sustituto de Henry, el ex primer ministro, y organizar en el término de poco más de un año elecciones democráticas que permitan que Haití recupere el proceso en que en un momento se hundió, se perdió y zozobró toda posibilidad de una convivencia política, democrática y civilizada en esa vecina nación. Entonces, yo creo que sobre esto vamos a hablar un poco cuando regresemos después de la pausa. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Bien, estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Durante el segmento anterior les hablaba en sentido general de la situación que está confrontando Haití, cuya situación es cada día peor. Es decir, no se ha podido integrar el gobierno, el nuevo consejo que tendría como responsabilidad designar un nuevo primer ministro en sustitución del renunciante Ariel Henry, y también organizar el difícil proceso hacia unas elecciones en un plazo no mayor de 1 año y 2 meses en el año 2025. Una tarea que en el historial haitiano va a resultar condenadamente difícil en vista de la imposibilidad de que haya una autoridad firme que pueda organizar un evento electoral con la participación amplia del enorme arcoíris de grupos políticos diferentes entre sí y con rivalidades muy difíciles de conciliar en el panorama político haitiano. Yo he llamado a esto, a la situación que está viviendo Haití, el gran dilema dominicano, porque Haití es un gran dilema para la República Dominicana. Ustedes recordarán que en octubre del año pasado se intentó, Naciones Unidas aprobó una resolución autorizando la formación de una fuerza multinacional para ser enviada a Haití y reforzar la capacidad de la policía haitiana para enfrentar los desafíos de la banda que allí tienen el control absoluto de la vida haitiana. Bueno, la instalación o la formación de esa fuerza ha tropezado con muchísimos inconvenientes. Inicialmente parecía que estaba ya prácticamente integrada cuando Kenia anunció que estaba dispuesto a liderarla con el beneplácito de Estados Unidos y la Unión Europea, y que estaría comandada por 1.000 soldados o policías kenianos a los que se añadirían en un contingente de 5 o 10.000 policías o militares de otras naciones dispuestas a colaborar en la formación de esa fuerza. Bueno, han pasado ya meses y ha resultado muy difícil integrar esa fuerza, porque hubo en sus inicios oposición fuerte de la oposición keniana, basada en argumentos del Congreso de la República y relacionados con restricciones que la ley keniana impone para ese tipo de temas. Y el asunto pareció congelarse, pero luego las presiones de Estados Unidos y su promesa de financiar con $300 millones el envío de esa fuerza multinacional aparentemente venció la resistencia que se había creado. Pero de un momento dado, el incremento de la violencia en Haití y el desorden tras la renuncia del primer ministro Henry hizo desistir nuevamente a los kenianos bajo el argumento de que las circunstancias en el terreno habían cambiado, lo que representaba un peligro potencial para
la vida de los militares o policías kenianos que formaran parte de esa fuerza. Y así sucesivamente para todos aquellos países que habían prometido, no comprometido, en enviar soldados o contingentes para integrar finalmente esa fuerza. Bueno, esa fuerza no se ha integrado y las bandas siguen haciendo de las suyas en Haití. Entonces, en todo eso, yo quiero relacionar el tema en el que yo quiero insistir en el día de hoy con ustedes, con la situación de Haití. Y es que en un momento dado, en lo que pareció un rediseño de un diseño del muro que nadie conoce, porque no se ha hecho público, ni se ha publicado el diseño, ni quién lo diseñó, ni quién está construyendo el muro, ni cuánto va a costar el muro, cuánto ha costado hasta ahora, cuánto falta por terminar, cuándo lo terminarán y cuánto costará lo que falta por construir. Entonces, en ese rediseño, aparentemente, que se habló de un rediseño sin dar explicaciones al pueblo dominicano ni al Congreso de la República, se dejó entre el muro, en una parte de la frontera, entre el muro y los bornes, es decir, las pirámides que son lo que definen realmente la frontera, una franja que según los senadores de la provincia de Independencia y de Dajabón son alrededor de 10 kilómetros cuadrados, no importa el número, pueden ser 10, pueden ser 11, pueden ser 10, pueden ser 9, una sola pulgada del territorio de la nación no puede ser enajenada sin que sea aprobada por el Congreso previamente o que no tenga una justificación de causa mayor, que lo que no se da en este caso en particular. Cuando esa franja del territorio quedó del otro lado del muro, esa parte del territorio dominicano quedó del otro lado del muro, yo advertí a través de todos los medios de comunicación en que participo o formo parte, dije que no tardaría el momento en que los haitianos se apoderarían o harían uso alegre de esa cesión gratuita y graciosa de esa franja de terreno. Y ya ocurrió, como ustedes podrán ver en una de las márgenes de su pantalla, cómo ya están construyendo tiendas, construyendo negocios y viviendo prácticamente ahí, frente a frente al muro que ya se ha levantado en esa parte de la frontera. Y yo dije en esa oportunidad, y lo reitero ahora, que al gobierno dominicano, a la nación dominicana, hoy, mañana o dentro de mucho tiempo le va a resultar complicada, condenadamente difícil recuperar esa franja de terreno. Porque fuimos nosotros los dominicanos que trazamos el muro. No nos lo hizo el muro, no nos lo trazó ni Estados Unidos ni los haitianos. Nosotros entendíamos, o el gobierno dominicano entendía, que era necesario esa franja fuera del muro, a pesar de ser territorio dominicano, para crear lo que ellos llamaron, sin dar explicaciones, de una zona de amortiguamiento. ¿Zona de amortiguamiento de qué? ¿De qué se quiere amortiguar ahí? Entonces, ese es un problema. Ese es un problema grave que está creando hoy, con suficiente anticipación, un conflicto posterior para el futuro en las relaciones bilaterales. Y le va a resultar muy difícil al gobierno dominicano, cualquiera que sea, hoy, mañana o dentro de 5 o 6 años, ojalá no mucho, le va a resultar muy difícil recuperar ese terreno, porque en la medida en que pase el tiempo, los haitianos se irán asentando mucho más en esa zona, en esa pequeña franja. Y le va a resultar muy difícil al gobierno dominicano de entonces o de en cualquier momento recuperar lo que el país se dio graciosamente, sin ninguna justificación alguna. Y para que ustedes vean la gravedad y tengan idea de la gravedad de lo que yo les estoy diciendo, yo les voy a reproducir una conversación que se dio hace relativamente poco tiempo en el Senado de la República, en la que fui invitado, no a interpelación, porque no hubo interpelación en ese momento, sino una conversación para que explicara cosas que no pudo explicar el canciller, el doctor Roberto Álvarez, en relación con eso que yo le estoy diciendo. Entonces vamos a ver la conversación entre el senador de la provincia de Dajabón y el canciller dominicano, el doctor Roberto Álvarez,
en esa oportunidad en la que el senador se quejaba y exigía una explicación al ministro de Relaciones Exteriores dominicano de por qué se había cedido esa franja a Haití sin ningún tipo de explicación y sin autorización alguna de parte del Congreso. Que mi preocupación es el río. O sea, estamos peleando por un canal que yo entiendo que no tiene ninguna manera de cómo meter agua. Este es el río. Si ustedes ven el río, donde está la flechita, mano izquierda, allá, ese es el muro. Estamos regalando. Ese río era el que nos dividía antes con Haití. Ahora estamos regalando el río, estamos regalando todas esas tierras hasta llegar al muro. La otra foto. Mi pregunta al señor canciller: ¿con qué derecho o basado en qué el Poder Ejecutivo regala todas esas tierras, el río, manglares y humedales, hasta la boca del río, que tenía una vista preciosa? Muchísimas gracias. Ahora, su pregunta de la verja y el lugar donde está y los humedales, la tierra dominicana que queda afuera, me deja perplejo, porque no le tengo una respuesta, senador. Ya eso es una respuesta que habrá que buscarla con las instituciones que tienen competencia para ello, pero yo creo que lo que usted aquí ha expuesto es lo suficientemente importante para que todos tengamos conciencia de ello y tratemos de buscar una solución, porque por lo menos así, por lo que usted ha presentado, no parece como la mejor solución o una solución aceptable. Es lo único que le puedo decir. Bueno, ya ustedes escucharon y vieron, y espero que entiendan mi preocupación con relación a este caso, porque la verdad es que es sumamente grave. Y si en algo que tiene que ver con la cesión territorial, temporal o definitiva de una parte del territorio dominicano, sin importar de despecho del tamaño que esa franja sea, y el encargado o el responsable de la conducción de la política internacional de la República Dominicana no esté enterado de lo que sucedió allí ni por qué se cedió eso, entonces uno tiene que llegar a la conclusión de que la situación es mucho más grave de lo que uno pueda imaginarse. De manera pues que yo creo que aunque no lo ha dado todavía, el gobierno dominicano tiene la obligación de decirle al país por qué hizo todo esto y cuál es la solución que a mediano o en el largo plazo se propone hacer para recuperar esto y realmente evitar que esto concluya mal o que los conflictos que puedan derivarse de un malentendido relacionado con parte del territorio nacional, sin importar el tamaño de que se trate, puede ocasionar en el presente o en el futuro. De manera pues que ese ha sido mi mensaje de hoy. Espero que lo mediten y que tengan una visión hoy más clara de la realidad que estamos viviendo y por qué yo insisto en llamar a Haití el gran dilema de la República Dominicana. Los espero en la próxima. Tengan un buen fin de semana y espero seguir contando con la gracia de su atención cuando regresemos la próxima semana para otro del escritorio de Miguel Guerrero. Hasta la próxima. Así se aplica el método de Hunt para diputaciones, regidurías y vocalías. Imagina que en el municipio X hay 5 escaños disponibles y compiten 5 organizaciones políticas, cada una con 5 candidatos o candidatas. El partido Abanico obtuvo 300 votos, el partido Tostadora obtuvo 275 votos, el partido Lavadora obtuvo 250 votos, el partido Licuadora obtuvo 120 votos y el partido Estufa obtuvo 100 votos. El método de Hunt divide los votos de cada organización política entre los números naturales 1, 2, 3, 4 y 5, hasta distribuir todos los escaños. Ejemplo, del partido Abanico se dividen los 300 votos entre 1, luego entre 2, entre 3, 4 y 5.
Del partido Tostadora se dividen los 275, igual que en el caso anterior, y así con todos. Después, se asignan los escaños según los resultados por cantidad de votos de mayor a menor, comparando todas las casillas. El primer escaño va para el partido Abanico con 300 votos, el segundo para el partido Tostadora con 275 votos, el tercero para el partido Lavadora con 220 votos, el cuarto le toca al partido Abanico con 150 votos y el quinto al partido Licuadora con 145 votos. En este caso, el partido Estufa no consigue ningún escaño porque la suma total de sus votos fue menor de 145, que fue la votación más baja por encima de sí mismo, después de aplicado el método. ¿Quiénes ocuparán los escaños a lo interno de los partidos? Los candidatos y candidatas que de manera preferencial hayan obtenido más votos. Vota por ti y la democracia.